Sí se ve, ¿verdad? Representación de sistemas por función de transferencia y álgebra de bloques, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de manejar este, la representación del modelo de sistemas mediante la función de transferencia? Bueno, hay varias razones. La primera es que a partir de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues es como el resultado del método de resolución por transformada de Laplace, nos queda eso que llamamos función de transferencia. Entonces, para orientarlo más hacia algo que es realmente un resultado y no un medio, vemos, para empezar, también que se aplica usualmente para sistemas de una entrada, una salida, es decir, sistemas ISO. Y el propósito básicamente es tener una relación matemática que, dada una entrada, cualquiera de las que pusimos de prueba o alguna de sus combinaciones o cualquier otra diferente tipo de entrada, que se puede expresar de manera matemática, conocer nosotros cuál es en automático su salida. ¿Cómo? A través de esa función. Entonces, es algo que establece la relación uno a uno entre, para cada entrada le corresponde tal tipo de salida, ¿no? Ese es como el propósito principal de la función de transferencia. Como ya mencioné, está en el dominio complejo, o sea que tiene elementos con parte real y parte imaginaria, sus argumentos. Estoy viendo. Es mucho más sencillo manejar una ecuación algebraica que una diferencial, por eso, bueno, pues es que se maneja así. Aquí les anoto lo que es la función de transferencia por definición, de donde rescato dos cosas. Una, bueno, ya vimos que es el resultado de la función de Laplace, pero vemos que el resultado da una ecuación algebraica. Por ejemplo, la salida está expresada por el producto algebraico, todo esto está en el dominio de Laplace, de la función de transferencia multiplicada por la función de entrada. Si esto lo convertimos al tiempo, esto se convierte en una integral de convolución, que suena muy feo, muy estrepitoso, pero realmente no es la gran cosa, ¿eh? Esto del producto por convolución no es complicado. Si nosotros pasamos dividiendo la función de entrada del mismo lado de la igualdad donde está la expresión de la salida, pues lo que nos queda es precisamente g de s, que a lo que llamamos función de transferencia. Y por último, para complementar esta definición, es que la hipótesis de que las condiciones iniciales son nulas, no son cero. Ahorita lo vamos a platicar conforme a algunos ejemplos de sistemas para entender cómo es cuando las condiciones iniciales son o no son cero, ¿no? Aquí viene como un procedimiento, pues no oficial, pero que yo les propongo para obtener la función de transferencia, que es, ya que tenemos la ecuación diferencial, lo que hacemos es aplicarle transformada de Laplace a esa ecuación o a esas ecuaciones, porque puede ser un conjunto de ecuaciones también, y al aplicárselas lo que obtenemos ahora es un conjunto de ecuaciones algebraicas. Y entonces aquí decimos que se le aplica un tratamiento algebraico. Ese tratamiento algebraico igual se los trato de describir a grosso modo, para lo que se pretende obtener la función de transferencia como producto final. Entonces viene así de manera secuencial, ¿no? Tengo la ecuación o las ecuaciones diferenciales, la aplico transformada, obtengo ecuaciones algebraicas, ahora están definidas en el dominio complejo, le hago este tratamiento algebraico que no se puede generalizar mucho porque también depende de qué tan complejo, qué tan simple es cada caso, pero más o menos se sigue el mismo propósito, que es llegar precisamente a la función de transferencia. Aquí está una descripción breve de ese tratamiento algebraico, que sería, pues, bueno, yo lo defino en cuatro pasos simples, pero realmente puede ser recursivo dependiendo de cuántas variables internas o cuántas dependencias hay internamente para tener que llegar por fin al resultado. El propósito principal es que la expresión última que yo obtenga, algebraica, nada más contenga la variable de entrada y la variable de salida. Ninguna otra variable puede aparecer para obtener la función de transferencia, porque relaciona solamente una entrada con una salida. Entonces, este tratamiento algebraico resulta ser, pues, factorizar, ya que tengo las ecuaciones algebraicas, factorizar y despejar la variable de salida y todas aquellas variables de las cuales depende también la salida, porque en la salida va a aparecer seguramente la dependencia por una variable interna o variable secundaria que no es la señal de entrada. Sustituir las expresiones hasta obtener una única ecuación algebraica, como les decía, que contenga solo la variable de entrada y solo la variable de salida. Factorizar y despejar esa función
principalmente siempre para no equivocarnos, porque como es una ecuación algebraica que podría quedar de un modo o de modo invertido, entonces para que no haya falla, la guía es, en este paso número 3, importante resaltar que siempre se debe despejar primero la variable de salida. Ya una vez que despejé la variable de salida, la variable de entrada es la que me paso del mismo lado de la igualdad dividiendo hacia donde está la salida, y lo que me queda del lado derecho será la ecuación, la función de transferencia. ¿Vale? Eso es lo que describe el paso número 4 y así sería como el tratamiento algebraico al que nos estamos refiriendo. Ya de lleno me voy por un ejemplo, es este circuito RC bien simple. Empiezo con casos muy sencillos, pero sí me hace falta ya andar ahorita en otro ejemplo. Y vean, pues tengo la ecuación de equilibrio o las ecuaciones de equilibrio, que es pues la ecuación de mallas y la ecuación que defino como la variable de salida, ¿no? Si se aplica el transformador en Laplace, pues tengo ya las ecuaciones algebraicas. Lo que se obtiene, si se observa la ecuación algebraica de salida, tengo una variable interna que es la corriente, pero la corriente no es la señal de entrada, entonces necesito sustituirla, por lo tanto, de la ecuación anterior, pues despejamos esa dependencia de la ecuación interna para que quede en función de la variable de salida y la variable de entrada. Y entonces esa expresión es la que sí sustituyo por la ecuación donde está descrita la salida, y ya tengo una única ecuación donde solamente tengo las variables de entrada y de salida, y entonces ahora sí ya puedo factorizar y despejar primero la salida y luego ya tener la función de transferencia. Aquí está cómo se factoriza y se despeja la salida, que es el potencial en el capacitor, y paso dividiendo la entrada, y lo que me queda del lado derecho de la igualdad es lo que le llamo la función de transferencia, y aquí se los muestro un diagramita de bloques bien sencillo, ¿no? Que es pues, básicamente el potencial de salida es igual a la función de transferencia por el potencial de entrada. Cuando un sistema, su representación tendría condiciones iniciales, o cómo sería este sistema con condiciones iniciales diferentes de cero, por ejemplo, que el capacitor ya tuviera una carga inicial, ¿sí? Entonces ahí el potencial ya no empezaría en cero, ¿no? Sino la carga no empezaría a partir de esa carga inicial. Pero bueno, como no mencionamos nada al principio de las condiciones iniciales y por la hipótesis que acabamos de describir para las funciones de transferencia, esta expresión es válida cuando las condiciones iniciales son cero. Cuando no son cero, lo único que tengo que hacer es agregarle acá a la salida, sumarle cuál sería el potencial inicial que tiene el capacitor a la salida, para entonces saber que la expresión no empieza de cero. Esa sería la única diferencia. Entonces, esto es válido cuando las condiciones iniciales son cero. Ejemplo número 2 es un ejemplo análogo, así a propósito lo puse porque es un sistema hidráulico, y vean que es similar a un circuito RC. De hecho tiene la capacitancia, que es qué tan angosto, qué tan ancho es el contenedor, y el flujo, hablamos de resistencia como la velocidad de flujo a la salida del tanque, ¿no? Igual, de las ecuaciones de equilibrio, en este caso de la ley de conservación, lo que entra menos lo que sale igual a lo que se almacena en el tanquecito, de forma dinámica, es decir, aquí está la derivada. Y el flujo de salida tendremos que es pues, 1 sobre R por H de T. Aquí la cuestión es que tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que Q sea la salida o de que H, el nivel, sea la salida, pues, dependiendo de cuál es lo que queremos modelar, ¿no? O sea, o finalmente dependiendo de qué es lo que queremos controlar. Después, regularmente cuando se tiene un tanque, pues se busca controlar el nivel, principalmente uno para que no se vacíe o bien para que no se desborde, ¿no? Y entonces lo vamos a tomar en este caso como H, con la variable principal de salida. Entonces ahí va a diferir un poquito al caso del circuito RC, pero si tomáramos la salida como el flujo Q de T, de hecho da la misma función de transferencia. Aplicando transformar Laplace, tenemos las ecuaciones algebraicas. Sustituimos, vean que si sustituyo la Q que tenía yo inicialmente acá en la ecuación 12, aquí es donde la sustituí, entonces ya tengo la expresión, una única expresión que tiene solamente dos variables, la de salida y la de entrada. Anteriormente tenía la de salida, la de entrada y la otra, ¿no? La de flujo. Y bueno, pues simplemente igual factorizamos, despejamos H, y al pasar del otro lado de la igualdad la entrada, pues ya obtenemos aquí con un truco algebraico para dejar un poquito más amigable la expresión, esta función de transferencia, ¿no?
Si la comparamos con la anterior, con la del circuito eléctrico, lo único que cambia es que aquí arriba tiene el numerador una R. Pero como les mencioné aquí en esta pequeña nota, si la salida se considera como el flujo, resulta que da igualito que en el anterior, 1 sobre RCS más 1. ¿Sí? Entonces se le conoce o se le considera sistemas análogos, o sea que tienen un comportamiento que se describe matemáticamente igual o similar. Claro, y ahí dependerá de los valores de las constantes R y C. Aquí ya muestro un ejemplo más complicado, más complejo, porque requiere del uso de más ecuaciones. Ya les dará a ustedes tiempo de analizar estas ecuaciones de malla, pero básicamente la primera ecuación es la ecuación de la primera malla, la segunda ecuación es la ecuación de la segunda malla, y la tercera es la elección de la variable de salida, en este caso el potencial en el capacitor 2. Entonces igual aplico transformar a Laplace a las tres y tengo mis tres ecuaciones algebraicas. Pero vean que conforme va aumentando el número de elementos o la configuración de los sistemas a modelar, pues también aumenta la complejidad. Aquí, bueno, como está escrito, como está planteado, no es tan difícil porque, bueno, como podemos observar aquí la salida, que es B2, depende de la variable interna I2. Entonces esto ya me dice o me da el dato de decir, bueno, pues la que necesito conocer ahora es I2. De la ecuación anterior resulta que puedo factorizar y despejar I2, que va a depender de I1 y claro, también de B2 por ahí, pero bueno, de I1 principalmente. Y esa I1 la puedo también factorizar y despejar de la primera ecuación algebraica, que depende de I2 otra vez y depende del potencial de entrada. Entonces, como se va a sustituir una dentro de otra, el chiste es desaparecer una de las dos, ¿no? Si tengo dos ecuaciones con dos variables que me están estorbando, pues voy a sustituir una dentro de la otra para que ya nada más quede una de ellas, en este caso para que nada más quede I2. Y déjenme ver, según yo ahí es donde, hasta donde voy. Ajá, despejamos I1 y I2 de las ecuaciones correspondientes donde están. Y lo que hacemos es sustituir precisamente una dentro de la otra. Esta I1 se va a ir dentro de esta I2. Ven, aquí está C2 sobre R2, C1, C2S más C1 más C2. Esa es esta de aquí. Por I1. Entonces, en lugar de I1, pongo lo que está arriba, ¿no? Realizo el producto y entonces lo que hago es, perdón, acá me va a quedar por I2. Entonces voy a tener dos variables o dos componentes con I2. Y aquí le hice como el ógata porque nada más muestro el resultado, ya no mostré el procedimiento. Pero el procedimiento se los voy a grabar en un video para que lo vean a detalle, la parte algebraica, y vean la práctica que se tiene. Hay que tener mucha práctica, les digo, en la parte algebraica para llegar y no equivocarse a esta expresión. Y ya nada más, ya tengo la expresión de I2 con respecto a B0. Lo que me hace falta aquí es sustituirla en la ecuación, ay, perdón, ya se salió, en la ecuación esta 21. Aquí me hace falta corregirla. Fíjense, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no lo he, por lo mismo que no lo he terminado. Esta es de S, la ecuación 21. Y entonces ya obtenemos la función de transferencia como tal. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir esta 24 en 21 y ya les mostraré yo cómo queda, ¿no? Ok, vamos a hacer una copia. Y bueno, si se fijan, esta ecuación es B2, la salida es 1 sobre C2S por I2, 1 sobre C2S, y aquí multiplica C2S, entonces se van a eliminar, solamente va a quedar 1, dividido entre todo esto. Entonces, la B2 nos va a quedar así. Y ya nada más cuando pasamos la señal de entrada B0 dividiendo, de hecho hasta lo puedo escribir aquí para que lo visualicen. Vamos a escribir exactamente lo mismo, nada más que esta va a quedar ahora dividida entre esta y lo que queda del lado derecho de la igualdad pues será la función de transferencia. Déjenme nada más separárselos tantito. Gajes aquí del oficio, ¿eh? Ok. Y ya estaría.
Así quedaría la función de transferencia esta que está aquí. Si quieren, la puedo encerrar en un cuadrito para que vean que ese es el resultado, ¿no? Ya está. Esta sería la ecuación diferencial, perdón, la función de transferencia de este circuito con respecto a esta señal de entrada y esta de salida.